Bienvenidos a su programa La Sala, en donde entrevistamos a ex magistrados, magistradas, jueces, juezas o actuales magistrados y magistradas, jueces y juezas de lo constitucional o de lo electoral en la región. Hoy tenemos el honor de que nos acompañe el doctor Gerardo Eto Cruz, quien es uno de los más brillantes constitucionalistas y amparistas, no solo del Perú, sino de toda América Latina. Bienvenido, doctor Eto Cruz. Antes de Muchas darle el uso gracias. de la voz y comenzar esta entrevista, me voy a permitir leer su síntesis curricular. El doctor Gerardo Eto Cruz es doctor en Derecho por la Universidad Santiago de Compostela de España, en el cual obtuvo el grado académico con la tesis El proceso constitucional de amparo en el Perú, con la calificación summa cum laude y mención de excelencia. Siguió una diplomatura en Defensa Nacional en el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional de España y además realizó estudios en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. El doctor es profesor de Derecho Constitucional, Derecho Procesal Constitucional, Teoría de los Derechos Humanos y Teoría de la Interpretación Constitucional. Es asimismo profesor de posgrado en diversas universidades latinoamericanas y es exmagistrado del prestigioso Tribunal Constitucional del Perú y exdirector del Centro de Estudios Constitucionales del mismo órgano jurisdiccional. Es autor de un sinnúmero de obras, artículos y ensayos de su especialidad, y debo decir que es uno de los autores a los que más recurrí cuando realicé mi tesis doctoral, por lo cual siempre le estaré eternamente agradecida. Es un honor y un orgullo tenerte aquí, querido Gerardo, y te agradecemos muchísimo el haber compartido, el querer compartir, ¿no?, con nosotros este espacio. Muchas gracias, mi querida Wendy, por tus palabras que son más de afecto que expresiones objetivas. Y estoy prácticamente a tus disposiciones para esta charla eh, que no sé de qué será, pero realmente estoy a tus disposiciones. Muchas gracias, Gerardo. Como te comentaba, lo que intentamos en este espacio es conocer más de cerca al ser humano detrás de la figura judicial, pero también acercarnos, ¿no?, a cómo funcionan los órganos constitucionales en otros países de la región. En Perú, como en otros países de Latinoamérica, existe un tribunal constitucional, una jurisdicción constitucional, que es el intérprete supremo de la norma, ¿no?, de la Constitución. Pero además existe una Corte Suprema de Justicia, que es el máximo órgano de jurisdicción ordinaria. En 2007 fuiste nombrado por el Congreso de Perú como magistrado del Tribunal Constitucional. No sé si nos podrías contar algo sobre tu experiencia al respecto o sobre algún asunto que hayas tenido como magistrado del Tribunal Constitucional y que te haya marcado. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Yo jamás pensé estar en una alta corte como es el Tribunal Constitucional del Perú. Fue probablemente un poco anecdótico porque en alguna oportunidad estuvieron los magistrados del Tribunal Constitucional en Trujillo y les visité por cortesía a los miembros de aquel entonces, que son colegas académicos, y por esos días estaban cerrándose la postulación para los futuros candidatos y me pidieron que postulara, pero yo le dije, ya falta pocos días. Y fue así como la Universidad Nacional de Trujillo formalmente me postula al Congreso y a la postre salí elegido. Se anuló la elección porque uno de los miembros había sido, entre comillas, pillado, lo cual no me parecía tan escandaloso, de haber estado conversando con unos señores generales y la prensa cuestionó esa elección, anularon la elección y yo seguía postulando normal y en la segunda chance nos ratificaron en esa elección. Y bueno, hemos tenido casi 6 años y medio, terminamos creo que los primeros días de marzo del 2014 y hemos emitido pues muchos miles de fallos.
Probablemente muchos tienen errores por la propia condición humana, pero ha sido una experiencia muy importante porque una cosa es el mundo académico y otra cosa es el mundo jurisdiccional. Y en el mundo jurisdiccional lo que quiere la gente es que se le resuelva ya su controversia. Y hay veces que los magistrados que vienen de los predios académicos tratan un poco, hablo por experiencia propia, de establecer algunas obsesiones académicas en sus fallos, ¿no? Pero de lo que puedo señalar en esa experiencia, fue muy enriquecedora y me permitió ver pues que el marco teórico es un marco menos complicado, si bien es una pasión, pero otra cosa es la carga psicológica de resolver situaciones que suponen vidas, haciendas, libertades, honores y todo eso como derechos fundamentales que llegan al Tribunal Constitucional. Tras cada proceso constitucional hay todo un drama, toda una tragedia de quien está esgrimiendo un amparo, un habeas corpus, ¿no? Y en consecuencia, el juez del Tribunal Constitucional, y para esto lo extiendo a todos los jueces, deben tener un poco más de, digamos, teológicamente, de misericordia en sus resoluciones. La tesis es que, así como un sacerdote no puede oficiar misa si no cree en Dios, si es ateo, pienso que un juez constitucional, y sobre todo si está en una alta corte, no puede resolver procesos constitucionales si es escéptico, agnóstico a los derechos humanos. Y ese es un gran problema porque de repente ya conversaremos luego. En estos momentos lo que estoy observando en los tribunales constitucionales latinoamericanos es que hay un retroceso al garantismo a partir del influjo de, de otras presuntas altas cortes como el de Alemania y el de España a partir de la categoría relevancia o trascendencia constitucional, que ha significado cerrar las compuertas de las jurisdicciones de los tribunales constitucionales y rechazar sendos procesos de amparo porque presuntamente no tienen esa relevancia constitucional, lo cual me lleva a reflexionar de que lo que existe en la sociedad de la posmodernidad es seguir con la concepción formal de los derechos humanos, es decir, solo reputar a los derechos humanos si tiene sustento normológico en la Constitución. Y yo asumo más bien una concepción material, que no importa de dónde provengan los derechos humanos, pueden provenir de la norma constitucional, de un tratado, de una ley o de una jurisprudencia, pero lo que está en juego ahí es, en los entresijos de ese caso, una tragedia. Y el juez no tiene que acusar un mero formalismo. Y lo que quiere la ciudadanía, pues, es la celeridad y la resolución de ese conflicto. A un siglo de haberse establecido los tribunales constitucionales, que ocurrió el 20 de octubre del 2020, el siglo de la creación de los tribunales, el balance es positivo, pero sí preocupante, porque las garantías se han relativizado en términos restrictivos. Perfecto. Ese tema, Gerardo, precisamente me interesa mucho de Perú, ¿no? Porque te refieres a la importación, si podríamos denominarlo así, de esa reforma que se hizo de la ley del Tribunal Constitucional en España, en donde se introduce el requisito de la especial trascendencia constitucional y se objetiva este mecanismo que en principio es un mecanismo de tutela subjetiva de derechos, o se debería entender, ¿no? Desde esta perspectiva. Me llama la atención que en Perú se esté haciendo uso también de esta objetivación del amparo, cuando ustedes cuentan, si no me equivoco, con un amparo en la vía judicial, ¿no? Ante dos instancias, previo a llegar por recurso de agravio constitucional al Tribunal Constitucional, ¿no? Así es, así es. Entiendo que algunos
países europeos a los que tú has hecho referencia, ¿no? Alemania, que lo hizo en alguna medida, y luego España, que sí lo introduce de manera directa, ¿no? Ese amparo objetivado, lo han hecho para salvaguardar la función de su tribunal constitucional. En tanto, al ser una jurisdicción concentrada, el amparo es competencia casi exclusiva de este órgano, y pues son miles las demandas de tutela que llegan cada año, y esa fue la vía, yo siempre le he criticado, para salvaguardar la función del Tribunal Constitucional, ¿no? En lugar de buscar una reforma orgánica, lo que se hizo fue desnaturalizar al amparo, ¿no? En México Sí, el amparo es un tema muy sensible, ¿sabes? por También supuesto. el juicio ha nacido aquí, pero me llama la atención que en el Perú lo hayan introducido. ¿A qué crees que se debe, no? Esa tendencia a importar, yo siempre digo una parte del todo de un pastel, ¿no? Porque incluso ese Sí, es el certiorari de los Estados Unidos de América, que no tiene casi nada que ver con nuestros sistemas. Entonces, ¿a qué crees que se debe esa tendencia en Perú también? se debe a la estructura de la composición de los magistrados. Al fin y al cabo, un tribunal está conformado por personas de carne y hueso, y de ellos depende la ruta de su cartografía de interpretación sobre los derechos humanos. A mí me preocupa porque el diálogo académico debe ser un diálogo enriquecedor, pero los tribunales, entre los que está el Perú, han recepcionado pasivamente que debe solamente estimarse un amparo siempre que tenga el presupuesto de esa dimensión objetiva. Pero si precisamente cuando alguien plantea un amparo es porque tiene un agravio real y directo, que es la dimensión subjetiva de cual tú tienes un bello trabajo. Y por lo tanto, es lo que debe primar. ¿Por qué? Porque hay violación concreta de una indebida motivación, de que hay una interdicción a la arbitrariedad en sede judicial, hay una prisión arbitraria, hay detenciones preventivas que no tienen absolutamente asidero porque resultan ser inconvencionales. Entonces, lo que nos preocupa es que la justicia en los últimos tiempos que Jean-François Lyotard llamó la posmodernidad, se ha espectacularizado. Entonces, muchos magistrados temen que sean estigmatizados por la prensa, y para parecer políticamente correctos, lo que hacen es emitir muchos fallos en función al humor mediático de la prensa. Si esto es así, pues no son buenos magistrados, porque el magistrado tiene que tener la postura de valentía. Por eso los norteamericanos, la Suprema Corte norteamericana dice, la Suprema Corte no lee periódicos. La metáfora es esa. Pero acá los jueces, antes de emitir un fallo, primero ve cómo está las noticias, y según eso se enderezan a tal o cual resolución, ¿no? Y ese es uno de los problemas que se genera. ¿Por qué? Porque la sociología contemporánea ha empezado a hablar de las noticias falsas, de la posverdad, que son medias verdades que las expresa la prensa con mucho interés. Entonces, ese es un problema serio en donde la justicia se ve contaminada por la prensa. Antes era el tema de la politización de la justicia o la judicialización de la política. Hoy es el tema de la mediatización de la prensa en la justicia. Y ese es un problema que cada persona que llega a ser miembro de un tribunal constitucional tiene que enfrentar, pero con valentía y coraje. Si no va a tener valentía y coraje, mejor que se dedique a otra cosa y no a un rol que no es nada halagueño, porque cualquier fallo siempre va a ser opinable. Exactamente, a eso también se refería Manuel Aragón, con quien iniciamos estos programas de entrevistas. Él nos decía que el valor principal que debe tener un juez o jueza constitucional es precisamente la valentía, ¿no? Porque se enfrentan ustedes en el ejercicio de la función, y quizá esto no lo visibilizamos la ciudadanía, ¿no? No tenemos esa conciencia de todo el peso que tienen, no solamente mediáticos, sino también esos conflictos
que viven día a día las y los jueces que tienen que resolver estos casos tan dramáticos, ¿no? Muchas veces casos límites a los que se tienen que enfrentar. Precisamente también a eso me quería referir, Gerardo, porque te he escuchado, ¿no? En algunas, o en tus muchas participaciones, pero algunas dirigidas precisamente a esos casos límites que se refieren a, como diría Working, a los derechos morales, ¿no? Que son los que plantean esos mayores conflictos. Y en este caso me quiero referir al derecho a la vida, que sé que tú también has trabajado y en alguna entrevista te escuchaba, si no mal recuerdo, decir que hacía como 3 décadas habías escrito, me imagino que cuando eras un niño, ¿no? Muy pequeño, habías escrito Tanto. sobre el derecho a la vida y claro, como el derecho ontológico sobre el que residen los demás y los límites a los cuales está, o si hay límites que puedan marcar el derecho a la vida. Tú hablabas en esa entrevista y en otros artículos que he tenido la oportunidad de consultar, has hablado sobre precisamente el derecho a la A la muerte, ¿no? No muerte. me acuerdo si dices muerte Sí, digna, sí, y haces una diferencia entre eutanasia y suicidio sí, asistido. En España se acaba de aprobar esta ley de eutanasia, ¿no? La ley 3/2021, para permitirla a personas mayores, de mayor edad, ¿no? O mayores de edad, perdón, que sufran alguna enfermedad terminal o algún padecimiento crónico o incapacitador que les prive de su autonomía. Hemos leído recientemente algunas noticias de Colombia, en donde también se ha abierto la eutanasia de una forma más o menos polémica, ¿no? Porque dicen no necesariamente ante una enfermedad terminal, sino ante un padecimiento cronológico que tenga un impacto también en la salud mental de las personas. Entonces, no sé cómo está esta situación en el Perú y quería ver si tú nos podrías ilustrar un poco acerca de esa diferencia o escisión que has hecho, no sé si lo he entendido bien, sí, sí. entre eutanasia y el suicidio asistido. Bueno, en realidad es un tema que es un tópico, o sea, es un tema permanente de discusión. Desde luego que todos nosotros que venimos al reino de este mundo debemos afirmar una cultura de vida. Venimos al reino de este mundo a ser feliz y a dar felicidad. Eso como desideratum. Pero desde la cuna hasta la tumba, cada persona va a tener ribete de alegrías y de adversidades. Y entre las adversidades se presentan las contingencias de males, de enfermedades que son de orden oncológico y que generan dolor físico. Y eso a mí me ha preocupado porque hace muchos años en Estados Unidos hubo una dama llamada Janet que tenía una enfermedad que significaba el padecimiento. Cada día era como una semana, cada semana era como un mes y tenía sus estructuras de sus articulaciones muy envejecidas y eso le producía un dolor terrible. Hubo un médico norteamericano que inventó la máquina del buen morir y hasta Mario Vargas Llosa escribió en algún momento el ángel de la muerte, porque este señor inclusive sufrió prisión y habían utilizado más de 350 personas este aparato que seguramente los dopaba y les daba un suministro de una inyección letal y morían, pero con tranquilidad. Eh, Se me ocurrió hace 33 años exactamente acuñar la palabra derecho a la muerte, que es distinto al suicidio y es distinto a la eutanasia. La eutanasia es cuando una persona no se sabe si quiere vivir o quiere morir, simplemente está en un estado de coma, irreversible. Y al final los familiares con los médicos deciden la vida del paciente, ¿no? Pero en el caso del suicidio, bueno, pues el suicida decide quitarse la vida. Lamentablemente, él atraviesa un estado de digamos, de un problema mental, una depresión en estado terminal que le lleva a quitarse la vida. Pero psicomotrizmente se encuentra él físicamente hábil, por eso es que se tira de un piso, se dispara, se envenena, etcétera, etcétera. Pero hay pacientes que
están en cama, no pueden suicidarse, piden ayuda a los médicos, él mismo le dice, yo ya quiero ya dejar de seguir sufriendo, pero los médicos tienen temor porque ahí hay una suerte de instigación al suicidio que tiene tipo penal, y entonces los tiempos contemporáneos llevan a ir relativizando porque es un derecho moral. El derecho moral que hablan Santiago Nino, Ronald Dworkin como casos difíciles es de que los estados empiecen a regular políticas legislativas de esta naturaleza, permitir lo que ahora se llama suicidio asistido. Yo le he calificado y me quedo con ese término, el derecho a la muerte, porque uno decide en qué momento, por las circunstancias en las que atraviesa. Una persona nunca va a apostar a decir, yo ya quiero morirme. Simplemente eso ocurre donde la contingencia de la vida le ha sido muy adversa, sobre todo por los dolores físicos. Entonces la ciencia debe concurrir a que en algún momento haya esa piedad eh, farmacológica y pueda ese tránsito ser llevadero de acuerdo al sentido de la dignidad humana. En algún momento voy a apoyar a una congresista, ya lo revelo, estoy elaborando un proyecto de ley para que se regule, sea con el nomen iuris de suicidio asistido o el derecho a la muerte, para que se regule esa figura, porque los tiempos actuales son extraordinariamente muy ricos. Vivimos una cuarta revolución industrial, se está reflexionando sobre la transhumanización y se viene una poshumanidad. Y en ese contexto creo que puede legítimamente establecerse este tema. Eso es un tema polémico, de cierto. Teológicamente no es aceptable. Médicamente los médicos pueden reprochar porque ellos dicen, hemos estudiado para afirmar la vida, no la muerte. Perfecto, eso no se discute. Pero habría que preguntarle al paciente. Y el paciente quiere simplemente ya descansar. Pienso que la muerte puede significar la liberación de nuestro cuerpo. Es un tema ciertamente polémico, mi querida Wendy. Sí, siempre que hablamos sobre estos temas, bueno, me recuerda a aquella película que cuenta pues una historia real, ¿no? La de Mar Adentro, sobre Ramón Sampedro, que sucede este caso en Sí, Galicia, ¿no? Este joven que practicaba clavados, en unos de ellos pues la ejecución fue errónea y queda cuadrapléjico y pues esa fue una historia real. Él acudió a los tribunales, incluso llega al Tribunal Constitucional de España y se le niega el derecho a la muerte. Él manifestaba, ¿no? Todo el sufrimiento físico y mental al que estaba destinado, y claro, es que la pregunta que él se hacía es si existía un derecho a la vida o una imposición a vivir una vida en condiciones, si podríamos llamarlo de algunas maneras, contrarias a la dignidad. Y creo que, como bien lo dices, hoy día nosotros como humanidad nos enfrentamos, ¿no?, a estos casos que nos vienen a controvertir en estas creencias morales o religiosas. Estamos viviendo una pandemia y en ese mismo tiempo de pandemia vimos cómo en algunos estados se tomaron incluso decisiones de dejar de atender a personas mayores, casi en una selectividad, ¿no? sí. De ver a quién se podía atender y quién no, porque tenía una mayor perspectiva o no, posibilidad, ¿no?, de vivir. Entonces, si hemos visto cómo nos hemos enfrentado a estas circunstancias y hemos estado viviendo también una etapa de dolor y de duelo crónico, creo que también deberíamos ser sensibles, ¿no?, ante estas otras situaciones que quizá no entendemos hasta que estamos en la misma, ¿no? El aborto, el suicidio asistido o el derecho a la muerte son casos que no, muy controvertibles porque se plantean precisamente frente al derecho a la vida, que está rodeado, ¿no?, de Sí, muchas cuestiones, no solo científicas, sino, como bien lo dices, religiosas y morales. Esperemos que pueda llegar a tramitarse esa ley y que exista la oportunidad, ¿no?, de que la persona pueda decidir, porque definitivamente al final estamos hablando de eso, ¿no?, de un derecho de decidir de la propia persona.
Gerardo, también quería preguntarte por tu gran experiencia como constitucionalista y como magistrado del Tribunal Constitucional en Perú. ¿Cómo se han tratado otras cuestiones, por ejemplo, lo relacionado con el control de convencionalidad en México desde el año 2011, ¿no? Tú sabes que se ha Sí, venido la trabajando reforma. ampliamente tras una reforma en la cual se establece un parámetro de regularidad constitucional, así lo ha definido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde los derechos que se van a proteger no solo son los que están en la Constitución, sino también los que están en tratados internacionales vigentes en el país en materia de derechos humanos, valga la redundancia. Por ejemplo, en la jurisdicción de lo electoral, sí, se ha venido incorporando, y me refiero a esta jurisdicción, puesto que este programa es del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es un tribunal constitucional en la materia en México. Y ha venido trabajando también, aunque no de manera expresa, sobre este control de convencionalidad y más aún sobre la inconvencionalidad por omisión, que sé que tú has trabajado directamente en el Perú. Recuerdo un caso que llega a la Sala Superior de ese Tribunal Electoral en el año 2018, en donde el actor manifestaba que el Congreso de su estado había sido omiso en introducir acciones afirmativas para potenciar los derechos de las personas con discapacidad. Las autoridades electorales inferiores habían desechado esa demanda, estableciendo que la Constitución Federal en México no establecía un mandato, ¿no?, para regular esas acciones afirmativas, y por tanto no había una omisión. Y el Tribunal Electoral le recuerda a estas autoridades, y así lo deja sentado en su decisión, que hay convenciones internacionales, entre ellas la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, que sí establecen esa obligación. Y entonces, aunque no lo dice expresamente, sí plantea esa existencia de una omisión, ¿no?, una inconvencionalidad por omisión. Quería saber cómo está este tema en el Perú, y si nos podrías contar un poco sobre tu experiencia al respecto. Sí, muchas gracias. En primer lugar, antes de que nosotros llegáramos al tribunal, ya hubo una tibia interpretación constitucional convencionalizada, para tomar prestado las palabras de Néstor Pedro Sagüez, la interpretación constitucional convencionalizada. Pero en una oportunidad, cuento esto como anécdota, llegó un organismo colectivo que agrupa a las comunidades nativas llamada AIDESEP a plantear que se diera un reglamento que regule la consulta previa. Le habían denegado precisamente en las instancias judiciales y llegó al tribunal como proceso de cumplimiento. Y estaban preparando un proyecto de confirmar, porque realmente no había la ley, y por lo tanto, si no había la ley, no se podía reglamentar algo que no existía. Pero advertí yo que ese requerimiento, más que sustento legal, es un sustento convencional, porque existe un tratado que es el convenio OIT 169, que regula la consulta previa, y en esa norma internacional se obligan a que cada estado lo desarrolle como una política legislativa. Y bueno, ya en el Perú ya teníamos como 19 años que se había suscrito, si mal no recuerdo, ese tratado, y no había sido regulado. Entonces armamos el argumento estimatorio, partiendo del presupuesto que si existe un tratado internacional que establece mandatos expresos al Estado para que produzcan leyes o políticas públicas, y el Estado, después de un plazo largo, no lo ha desarrollado, se genera un fenómeno homologable a la inconstitucionalidad por omisión, la inconvencionalidad por omisión. En este caso, porque se trata también de unas cláusulas programáticas de esos tratados que requieren leyes. Y desarrollábamos así, a partir de ese caso, la figura de la inconvencionalidad por omisión. Pienso que el Tribunal Constitucional peruano hizo un importante aporte al diálogo jurisdiccional en Latinoamérica. Luego yo
posteriormente desarrollé ya una base teórica sobre eso como un primer intento, y el año pasado acaba de publicarse ya un libro más orgánico sobre el tema al que yo le he llamado los gritos del silencio de las normas constitucionales y convencionales, porque son normas que están clamando que se desarrollen y el Estado, por incuria, dejadez o hasta porque no le conviene políticamente, no desarrollan esos tratados. Y por lo tanto, pues ahí ya se cubre el fenómeno de la inconvencionalidad por omisión, que creo que ya está tomando una divulgación académica y desde luego jurisdiccional también. Muchísimas gracias, Gerardo. Ha sido un enorme placer contar contigo el día de hoy. Como te decía, la importancia de este tipo de programas que estamos desarrollando es conocer, ¿no? Lo que sucede, si podríamos decirlo así, detrás de las bambalinas del ejercicio de la función jurisdiccional, constitucional o electoral. Y en el ejercicio, ¿no?, de los tribunales constitucionales como bastiones últimos de nuestras constituciones y como un protector final de los derechos humanos y de los valores que rigen en nuestra sociedad. Ha sido un honor contar contigo el día de hoy. De verdad que espero que podamos tenerte en físico aquí, presencialmente en México, en breve. Espero que así sea, que aceptes alguna futura invitación o verte, si se pudiese, en Trujillo. No sé si estás en Trujillo o en En Lima. Lima, sí, en Vale, Lima porque la estamos, última vez que te vi fue en Trujillo. en Trujillo, que es maravilloso. Yo siempre destaco, ¿no?, la amabilidad de las y los peruanos y además la maravillosa gastronomía que tienen. Y pues Lima y Trujillo, en esencial es que Trujillo con los caballitos de totoras que se llaman, ¿no? Sí, sí. De la playa esta, Huanchaco, Huanchanco, Huanchaco. tan maravillosa, la gastronomía, la gente, es maravilloso Perú. Bueno, Pues hay que apostar a la Buenaventura, que así va a ser. Nos vamos a reencontrar, Dios mediante, aquí, Perú, México, o en otra parte que creo que va a ocurrir dentro de poco, efectivamente. que así sea, Gerardo, y me quedo con esa reflexión también que hace sobre el papel que deben cumplir los y las juezas constitucionales, ese papel activo de protectores de derechos, ese papel que necesita, ¿no?, un ejercicio mayor de valentía y de sabiduría, y ese papel que es tan necesario para hacer que nuestra constitución no sea solo una constitución formal, sino material. Muchísimas gracias y pues espero verte pronto. A ti, María, muchísimas gracias por esta invitación que me ha permitido hacer una pequeña reflexión y esperemos reencontrarnos pronto. Muchas gracias a todos ustedes. Y a quienes nos han seguido a través del canal de YouTube del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, muchas gracias y los esperamos en nuestros próximos programas.